Adelante. Patricia está en mute. Patricia, estás en mute. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de lanzamiento de la Guía de Planificación sobre Mujeres Migrantes y Medios de Vida. Este encuentro es organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional para el Trabajo, cuyo fin es promover el desarrollo de capacidades orientadas a la transversalización de género en estrategias y proyectos referidos al acceso y promoción de los medios de vida de las mujeres migrantes, realizando adecuaciones específicas a las necesidades de las mujeres refugiadas y desplazadas. Sin más, vamos a darle la palabra de bienvenida a los tres representantes de las agencias de sistemas de Naciones Unidas. Para empezar, vamos a ir con la señora Linda Maguire, quien es la directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. Anterior a esto, fungió como coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Paraguay. Se desempeñó como jefa del equipo de supervisión de países en la Oficina Regional del PNUD para África, donde también fue jefa del equipo de apoyo a países de África del Este y Australia. Bienvenida, Linda. También vamos a tener a la señora Claudia Puñaz, es directora regional adjunta de la OIT para América Latina y el Caribe. Cuenta con licenciatura y una maestría en Sociología de la Universidad de Lovania en Bélgica. Se incorporó a la OIT en 1995 y ha trabajado en África, Asia, Europa, América del Norte y el Caribe. Fue directora de la Oficina de la OIT para los Países del Caribe y en 2002 ocupó el cargo de directora regional adjunta para África en la sede de Addis Abeba. También está con nosotros hoy Nicola Graviano, jefe de misión para la OIM en El Salvador. Es licenciado en Ciencias Políticas y con máster en Estudios de Migración y Mediación Intercultural. Y tiene un posgrado en Política Internacional. Comenzó como jefe de la misión en la OIM en El Salvador en agosto de este mismo año. Así que bueno, damos la palabra a Linda. Linda, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenos días, estimada Claudia Cuñarz, directora adjunta, Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Estimado Nicola Graviano, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. A usted, estimada Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile y directora general de la Pan American and Caribbean Union for Human Rights. Estimados panelistas, participantes de este lanzamiento regional. Muy buenos días, es un placer compartir este espacio con ustedes el día de hoy. El desplazamiento humano y las migraciones como fenómenos de alcance mundial con impacto en el desarrollo son aspectos centrales en la Agenda 2030. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, reconoce los desafíos en materia de reintegración de las personas migrantes como una de sus preocupaciones centrales. El PNUD ocupa una posición única para ayudar a incorporar la migración con lente de género en las estrategias de desarrollo locales y nacionales a fin de garantizar los derechos humanos, particularmente las mujeres y las niñas refugiadas y migrantes, haciendo escuchar sus voces y sus soluciones y situándolas en el centro de las respuestas políticas de desarrollo y recuperación.
Si el propósito es no dejar a las mujeres y niñas migrantes atrás, los esfuerzos deben estar encaminados a promover acciones públicas concretas que favorezcan su empoderamiento y autonomía como objetivos de desarrollo por medio de procesos de planificación nacional y local. De acuerdo con los datos de la OIM, solo en 2020, más de 14.8 millones de personas se desplazaron en América Latina y el Caribe. Una de las características de los movimientos migratorios en todo el mundo es su creciente feminización. El contexto de discriminación y violencia en que viven las mujeres en América Latina se profundiza en el caso de las mujeres migrantes, quienes se enfrentan a una serie de barreras estructurales que les impiden el goce efectivo de derechos básicos, como la atención de salud. Asimismo, muchas mujeres en situación de movilidad humana que habían sido económicamente activas en sus países de origen se ven obligadas a dedicarse exclusivamente a tareas de cuidado o a integrarse al mercado laboral de manera informal y parcial, sufriendo el llamado fenómeno de la descualificación profesional. Teniendo en cuenta esta feminización de los movimientos migratorios, las mujeres migrantes sufren un grado mayor de vulnerabilidad frente a sus homólogos, los hombres, ya que se enfrentan a riesgos como la explotación laboral, la trata de personas y la violencia sexual. Se ven en la obligación de hacer el trabajo doméstico u otros tipos de trabajo de cuidados, cuya remuneración es precaria o simplemente no tienen remuneración. Además, las mujeres en situación de desplazamiento generalmente no cuentan con una red de apoyo o en fácil acceso a los servicios sociales para mitigar la carga de cuidados. No podemos olvidar que nos encontramos en un contexto actual de crisis migratoria, agravada por la crisis sanitaria, socioeconómica y de cuidados generada por el COVID-19. Las desigualdades socioculturales, económicas y de género existentes se han visto exacerbadas, afectando de manera especial a las comunidades de personas migrantes, refugiados y desplazados, y entre estas las mujeres. Por ello es imperativo que las respuestas de política para contrarrestar los impactos de COVID-19 incorporen el enfoque de género, considerando que las normas sociales y los patrones culturales son factores determinantes de los impactos diferenciados de esta emergencia para hombres y mujeres. Por todo ello, el PNUD, de la mano de la OIT y la OIM, ha querido diseñar una guía de planificación para mujeres migrantes y medios de vida, poniendo énfasis en relevar las experiencias y los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres en los procesos migratorios, tanto en los países de origen y de tránsito como de acogida. Esperamos que gracias a esta guía y las acciones positivas de los gobiernos y las agencias se pueden ofrecer respuestas de género transformadoras y asegurar que sus intervenciones promuevan el empoderamiento de las mujeres. Para terminar, agradezco a todas las personas conectadas por su participación y su compromiso y espero que este espacio rico en reflexiones y aprendizajes nos acerque un poco más a la meta conjunta por una democracia paritaria y la erradicación de todos tipos de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda, por tus palabras y por el enfoque que nos acabas de presentar. Ahora queremos darle la palabra a Claudia Cuñaz. Claudia, el piso es tuyo.
Muchas gracias, Patricia. Un saludo especial a la directora regional adjunta del PNUD, Linda Maguire, y a Nicola Graviano, jefe de división de OIM en El Salvador. Buenos días a todos y todas. En la mayoría de los casos de migración, el horizonte es el trabajo decente, aunque no sea el principal motivo para trasladarse de un país a otro, como sucede a las personas que migran por crisis política, conflictos o efectos del cambio climático. Encontrar un trabajo decente se convierte inevitablemente en un aspecto importante en alguna etapa del proceso, sean hombres o mujeres. La migración de América Latina y el Caribe es complejo y heterogéneo. Mientras México, Centroamérica y el Caribe muestran una mayor emigración, principalmente hacia Norteamérica, en América del Sur se observan importantes movimientos intrarregionales y la región sirve también de tránsito para migrantes hacia países del norte. Se vienen produciendo importantes cambios en los comportamientos migratorios en las últimas décadas, durante las cuales la migración intrarregional ha ido adquiriendo creciente importancia. Toda la región se ha visto afectada por el enorme flujo migratorio de venezolanos. Sin embargo, el balance migratorio de la región es negativa, con más emigración que inmigración. La migración laboral, que como lo dije antes, es un factor crucial en el fenómeno de migración, ha sido una preocupación importante desde la formación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La Constitución de 1919 exige la protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero. Desde entonces, la OIT ha adoptado varias normas internacionales que abordan directamente a trabajadores migrantes, incluyendo que se enfocan en la no discriminación e igualdad en el mundo de trabajo. Los mandantes de la OIT, quienes son los ministerios de trabajo, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, han creado un consenso sobre programas para una migración equitativa que tenga en cuenta las necesidades del mercado de trabajo y que al mismo tiempo proteja los intereses de todos los y las trabajadores. La migración debería ser una opción y no una necesidad, y la contratación debería ser equitativa con la igualdad de trato de todos los migrantes y los nacionales, incluyendo acuerdos bilaterales que aseguren una migración correctamente regulada y ordenada. Finalmente, quiero también mencionar la brecha entre hombres y mujeres migrantes que persiste en el mundo laboral. Migrantes han sido muy afectados por la crisis sanitaria, como lo dijo Linda también, y sus mayores impactos negativos han sido en el mercado laboral. Mayor contracción en horas de trabajo y, más importante, en el sector informal y con ciertos sectores más golpeados por la crisis, como por ejemplo el turismo, donde se combinen alta informalidad y feminización de las ocupaciones. Entonces, mujeres migrantes han sido particularmente afectadas y tenemos que redoblar esfuerzos para asegurar que la crisis no ponga en riesgo la integración económica de las mujeres migrantes en la región. Me encanta mucho esta iniciativa de colaboración entre el PNUD, la OIM y la OIT en este guía de planificación para promover la autonomía económica de las mujeres migrantes. Juntos con la estrategia de reintegración socioeconómica que se hizo por la OIT juntos con el PNUD dentro del R4V, esperamos que esto puede contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación y brindar a las mujeres migrantes un empleo decente. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, las mujeres migrantes no estamos buscando asistencialismo, sino condiciones de igualdad para hacer frente a los desafíos.
Ahora, con mucho gusto, me gustaría darle el piso a Nicola Graviano. Muy buenos días, Nicola, bienvenida. Muy buenos días, Patricia. Es un gusto estar aquí con todos ustedes esta mañana. Estimada Linda y amigos y amigas del PNUD, estimada Claudia, amigos de la OIT y distinguidos invitados e invitadas especiales, colegas, panelistas y a todos quienes nos acompañan esta mañana. Es un placer estar con ustedes y presentarles un poco la perspectiva de la OIM sobre este asunto muy importante para nosotros. Es muy importante estar aquí durante el lanzamiento de la Guía de Planificación sobre Mujeres Migrantes y Medios de Vida, diseñada de forma colaborativa e interagencial entre el PNUD, la OIT y la OIM. Como sabemos, la Agenda 2030 y el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, instrumentos que señalan que la equidad de género es un tema fundamental y principio rector de las acciones de desarrollo, consideramos de vital importancia la incorporación de las perspectivas de género en la planificación e implementación de planes, programas y políticas públicas orientadas hacia las personas migrantes. En este sentido, no cabe duda que las mujeres migrantes deben ser consideradas como actores clave en el desarrollo económico y especialmente en el marco de los procesos de recuperación económica posterior a la pandemia del COVID-19 que todos nos han afectado. Se requiere entonces una atención particular para responder a las necesidades de las mujeres en contextos migratorios influenciados por las nuevas dinámicas laborales y para afrontar los retos que suponen adaptarse o generar nuevos medios de vida, ya sean en los países de destino o a regreso a sus países de origen. En ese contexto surge la Guía de Planificación sobre Mujeres Migrantes y Medios de Vida que lanzamos hoy, una herramienta importante de consulta y de referencia para promover la inclusión de género y acceso a medios de vida de las mujeres migrantes. Sabemos que es sumamente importante tomar en consideración las realidades y las necesidades diferenciadas en el contexto migratorio, ya que en efecto el género es un factor determinante sobre los motivos para migrar, las experiencias de integración e inserción laboral en el país de destino o de reintegración en el país de origen. Entre los puntos de entrada para favorecer el acceso de las mujeres migrantes a medios de vida sostenibles identificados en la guía, el emprendimiento puede, por ejemplo, contribuir a la integración de las mujeres migrantes en sus lugares de acogida y apoyar la contribución de las personas migrantes como agentes activos de desarrollo. En la práctica, acciones como la certificación y la formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en Centroamérica, un proyecto ejecutado por la Oficina de la OIM en El Salvador en el marco del Plan de Acción de Atención Integral y la Migración del SICA y financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo y el Gran Ducado de Luxemburgo, son potenciadores de empoderamiento económico de las mujeres migrantes y sus familias y sin duda alguna esfuerzos que deben ser replicados por otras iniciativas a nivel regional. Otros programas y proyectos que hemos venido implementando en años recientes han beneficiado a mujeres migrantes laborales en las zonas fronterizas, apoyando, por ejemplo, su regularización, proveyendo capital semilla y asistencia psicosocial a mujeres migrantes retornadas y conectando a las mujeres migrantes con servicios disponibles para su desarrollo humano. A nivel regional, la OIM apoya la implementación de varias iniciativas en pro de la inclusión social y socioeconómica de las mujeres migrantes, con la finalidad de apoyar el empoderamiento económico y reintegración socioeconómica, incentivar sinergias con buenas experiencias, así como mejorar el acompañamiento integral durante la reintegración socioeconómica. Desde esta visión, se logró proporcionar insumos para el proceso creativo de la guía que se está publicando el día de hoy. Sabemos que todavía nos quedan muchos desafíos que asumir, pero debemos tomar un rol protagónico como aliados y aliadas de las mujeres. Debemos trabajar
para que las normas sociales dejen de ser discriminatorias, para fomentar el liderazgo y para que las mujeres puedan acceder sin perjuicio a servicios de salud, educación, seguridad y protección social de calidad. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando con socios gubernamentales, intergubernamentales y de la sociedad civil a nivel regional y nacional para la generación de información pertinente y herramientas, así como la implementación de iniciativas que apoyen la inclusión social, la integración económica de las mujeres migrantes, que son tan vitales en un mundo en movimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicola, por la presentación de tu trabajo. Efectivamente, la regularización, el proceso de regularización de mujeres migrantes en los países de acogida es fundamental para que nosotras podamos superar los niveles de vulnerabilidad a veces a los que nos vemos enfrentadas. Ahora vamos a pasar a darle la bienvenida al primer panel para la presentación del estudio y de la guía. Este primer panel será moderado por la señora Guillermina Martín, líder del equipo de género para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Guillermina es antropóloga especializada en antropología de género por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en género, sociedad y políticas de Flaxo en Argentina y con más de 15 años de experiencia laboral en el sistema de Naciones Unidas. Actualmente lidera la asesoría regional en proyectos y políticas sobre gobernabilidad democrática y género, autonomía económica de las mujeres, protección social, sistemas de cuidados, empleo y desarrollo económico local. Bienvenida, Guillermina, y bueno, el piso es tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias por esta bienvenida que nos ha hecho Linda Maguire, Clara Cumherty y Nicola Graviano. Realmente para PNUD, OIT y OIM es un placer poder hoy estar acá. La idea de esta herramienta es que veíamos la necesidad de fortalecer con una guía práctica la planificación estratégica para la incorporación de las mujeres en toda su diversidad, mujeres migrantes, particularmente también con un especial foco en mujeres refugiadas, pero también desde un enfoque y una perspectiva de género. En este sentido, también entender, y vamos a contar también con una experiencia de las poblaciones, particularmente de lo que está sucediendo en las poblaciones LGTBI en movilidad humana. Entonces, en este panel agradezco muchísimo a tres colegas y amigas que han avanzado fuertemente en estos temas, son especialistas en los temas de movilidad humana y género y movilidad humana y entender los análisis y la necesidad de análisis diferenciados que nos permitan poder avanzar con respuestas más sostenibles y a largo plazo. En este sentido, contamos con Carmen Paola Cepeda, especialista en temas migratorios de OIM, licenciada en Economía con especialización de proyectos de desarrollo, con estudios de superiores en liderazgo de mujeres y estudios de género, una profesional con más de 25 años de experiencia en trabajo con organismos internacionales y trabaja en la OIM desde 2009. Bienvenida, Paola, muchísimas gracias por estar presente. También contamos con María Olave, bienvenida María, coordinadora subregional de migración laboral, trabajo infantil de la oficina de la OIT para países andinos, es colombiana, es periodista con especialización en ciencias políticas y gestión del desarrollo, con estudios en cooperación sur-sur, y se vinculó a la OIT desde el 2001. Y contamos con una colega y amiga del PNUD que lidera los temas migratorios y movilidad humana en el PNUD, es asesora regional de movilidad humana, ella es colombiana, trabaja hace más de 15 años con experiencia en temas de movilidad humana y actualmente, como hemos dicho, es la asesora regional en estos temas en el PNUD. Bienvenida, Joana. Un placer. En la idea de esta charla, de estos primer momento del panel, vamos a hacer dos ciclos de preguntas. Realmente no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos que entender cuál es el estado de situación de la movilidad humana
en América Latina y el Caribe, y particularmente entender desde una perspectiva de igualdad de género y desde las condiciones que están viviendo las mujeres migrantes. Entonces, sin más, vamos a hacer una primera ronda que tienen 3 minutos cada una y después una segunda ronda con 2 minutos. Voy a, en este sentido, darle la palabra primero a Carmen Paola Cepeda de la OIM. Carmen, si tú nos podrías contar cuál es el panorama general de la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Sabemos que son muchos años de este proceso, que es un proceso sistémico, pero que en los últimos años ha tenido unas características particulares. Entonces, primero, una caracterización general de la movilidad humana y si puedes detallar particularmente la situación de las mujeres, niñas migrantes en la región. Carmen, tienes el piso. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo grande a quienes nos acompañan desde sus pantallas, quienes están detrás de este lanzamiento de esta guía. Y bueno, también gracias a mis compañeras que me acompañan en este panel, a María y Joana. Creo que es importante destacar que las tendencias migratorias han sufrido cambios en los últimos tiempos y yo creo que es importante conversar un poco cuáles han sido estos cambios en las dinámicas migratorias y en los flujos migratorios. Creo que la COVID-19 ha venido a generar, digamos, unos patrones de los flujos migratorios bastante diferentes a los que hemos estado acostumbrados. Y esto, digamos, generando algunas dificultades en cuanto a cierres de fronteras y un incremento en la migración irregular. En los últimos años hemos notado un incremento en esta región, ¿verdad?, de flujos intrarregionales de personas que vienen del Cuerno de África o de algunos países asiáticos, así como un incremento en la migración venezolana y haitiana en los últimos tiempos. Pero también es importante destacar las nuevas formas de movilidad que han tomado algunos países, como por ejemplo las caravanas de migrantes que han salido, digamos, de esta región centroamericana. Entonces, pienso que la caracterización de los flujos en estos últimos tiempos ha tenido muchas variantes y justamente una de las variantes más importantes, yo pienso, es el tema de la concientización de la migración femenina, porque la migración de las mujeres ha existido siempre, pero habían muchos mitos que se creía que la migración era una cuestión de hombres o que las mujeres migraban para reunificarse con sus parejas. El último informe del año 2020, el Informe Mundial de la Migración de la OIM, donde nos asegura que la movilidad en el mundo suma casi 272 millones de personas, o sea, un 3%, más del 3% de la población mundial está en movimiento. Y de esta cantidad de personas que están en movimiento, el 48% son mujeres. ¿Qué es lo que está pasando con la migración femenina? Básicamente es que las mujeres están tomando ahora la decisión de migrar por cuenta propia, por un proyecto migratorio personal que evidentemente está motivado por diferentes razones, ya sea para poder encontrar mejores condiciones de vida, para huir de la violencia, para poder encontrar oportunidades de generación de ingresos y básicamente en algunos casos también, lógicamente, el tema de la reunificación familiar y además buscar mejores condiciones de vida para su familia y sus hijos. Yo creo que es importante señalar que las necesidades de atención que tienen las mujeres son muy diferentes a las necesidades de atención que pueden tener los hombres. Y esto es algo que es un factor importante y que a mí me complace hoy en esta guía de planificación que vamos a escuchar más tarde algunos detalles de la guía, es que justamente ya se está haciendo relevancia sobre cuáles son las necesidades que las mujeres tienen. Me gustaba mucho que una de las personas que me antecedió ahora hablaba que las mujeres ya no
quieren seguirse viendo como asistencialismo, como el sexo débil, como las que necesitan más protección. O sea, las mujeres lo que necesitan, sobre todo las mujeres migrantes, es que se reconozca el aporte que están dando tanto en los países de origen como en los países de destino. Principalmente en el tema de cadenas de cuidado, donde se insertan de una manera tan importante y que además en los últimos años, y yo creo que en los venideros, el tema del fortalecimiento de una comunidad de cuidados es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Las brechas que tienen las mujeres en cuanto al acceso a la tecnología, en este caso también, creo que es uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando. Y precisamente mi colega Nicola hablaba de proyectos donde estamos tratando de empoderar a mujeres en el uso de la tecnología y en la generación de ingresos. Básicamente creo que el tema de la feminización de la migración requiere atenciones especiales y requiere intervenciones que vayan de acuerdo a las necesidades de las mujeres migrantes. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente has puesto en la agenda los temas que teníamos que desarrollar. Uno es romper con este modelo tradicional de estereotipos de por qué las mujeres migran, con esta idea de una familia tradicional, que muchas veces no es así, que tiene que ver con proyectos propios y por qué esto ha generado la feminización de las migraciones. El segundo tiene que ver con la integración socioeconómica y particularmente las redes globales de cuidados. Y esto quiero traer ya al punto de la colega María Olave, ¿no? OIT ha hecho muchos análisis en torno a los impactos del mercado laboral y el trabajo de la población migrante, tanto en los países de destino como en los países que han salido, y en particular el papel de las mujeres y sus aportes en los países de destino, tanto para los mercados laborales, la integración socioeconómica de estos países, como en las redes de cuidado. Si nos puedes comentar cuál es el impacto de esta movilidad y del trabajo de estas mujeres en esta situación, y el aporte también de OIT a estos análisis. Muchísimas gracias, María. Te paso el piso. Gracias, Guillermina. Me hace señas si se escucha bien, porque a veces, tú sabes, la internet nos traiciona. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y para compartir. Carmen ha puesto un panorama muy bueno para poder detallar quizás y complementarnos mutuamente, y seguramente Joana también hará lo mismo para contar nuestro cuento de una manera más integral. Mira, a mí me gustaría compartir con ustedes que efectivamente al hilo y como correlato de ese cambio de los patrones y de esas nuevas razones o motivaciones de la migración, especialmente para las mujeres, también identificamos impactos diversos que dependen de los sectores productivos, por ejemplo, en lo que estas mujeres se llegan a insertar, de las características de los territorios donde estas mujeres migrantes solas o acompañadas se asientan, de la perspectiva y de la dimensión del periodo de esa migración. A veces son migraciones de corta duración, a veces son migraciones de larga duración, o de la propia estructura del mercado de trabajo, ¿no? Que además con el efecto de la pandemia y con la recuperación hemos visto que requiere mucho esfuerzo de fortalecimiento, ¿no? De ese mercado de trabajo. Entonces, hoy me gustaría compartir tres que he estado pensando un poco para traerlo a la discusión y al compartir con ustedes. Y el primero tiene que ver, en línea con lo que decía Carmen Paola, de la alta concentración de mujeres migrantes en empleos desprotegidos, inestables y de baja cualificación. O sea, tienen esta aspiración y este deseo de una migración por una mejor calidad de vida para ellas y para su propio proyecto, no solo para terceros, sino para ellas, pero se enfrentan con estas condiciones de trabajo. Si uno mira un poco las estadísticas, se da cuenta que a pesar de que estos flujos repentinos y numerosos que hemos tenido en la región, como nos explicaban antes, hay una alta participación laboral. Es decir, tú miras el número y dices, oye, pero la gente y las mujeres que están migrando están ocupadas. Y entonces aparentemente eso es una buena noticia, pero resulta que cuando uno escarba un poco más, se da cuenta que esa ocupación es informal, sin cobertura de salud,
con bajos ingresos, incluso menores a los de la población de los países de acogida, que también está en una situación vulnerable. ¿Y quiénes son estas mujeres? Pues son mujeres jóvenes, por ejemplo. ¿Y dónde están? Pues están en el sector de los cuidados, en el sector del trabajo doméstico, en el comercio o en el turismo. Todos, coincidentemente, los sectores más duramente golpeados por la pandemia, y también los que tienen enormes retos para una recuperación incluyente y equitativa, porque se están recuperando lentamente. Y ahí tenemos a nuestras mujeres. Ese es un primer impacto. El segundo es que esta migración que implica un desplazamiento también repentino, numeroso, cambiante y mixto, nos ha revelado unas instituciones del mercado de trabajo que requieren ser fortalecidas, ¿no? Y esto es muy evidente también por la crisis de la pandemia, porque hemos visto vacíos legales en protección del empleo, por ejemplo. Hemos visto muy poca tasa de cobertura y acceso a servicios de protección social. Hemos visto serias debilidades para la fiscalización y la inspección del trabajo. Y esto afecta desproporcionadamente al grupo de personas migrantes y desplazadas, y dentro de ellas, de manera mucho más agravada, a las mujeres que están trabajando, porque ellas ya están insertas en esas ocupaciones precarias, que es uno de los impactos que ya habíamos visto. Entonces, fueron las primeras en verse afectadas por estas medidas de aislamiento y social que se pusieron en nuestros países. Y a la hora de la reactivación también vienen en la cola, o sea, no están siendo dejadas atrás esas ocupaciones y esas mujeres en el proceso de recuperación. Y un tercero y último que quería compartir es el impacto que tiene en la necesidad de mejorar las políticas activas del mercado de trabajo. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que la inclusión de las personas migrantes y desplazadas, y en particular de las mujeres, permita, o sea, podamos tener unas políticas que respondan a esas necesidades particulares, ¿no? Y ahí tenemos que redoblar muchos esfuerzos para flexibilizar y agilizar, por ejemplo, el tema de la documentación. Ya lo veíamos en nuestro panel de alto nivel de apertura. ¿Por qué? Porque la documentación es la puerta de entrada, no es un fin en sí mismo, pero es la puerta de entrada para el acceso a servicios de mejor calidad y de más cobertura en temas de empleabilidad, de autoempleo, de emprendimiento, ¿no? También con la convalidación de los títulos, porque una cosa que hemos visto es que estas mujeres que migran en muchos casos, en una inmensa mayoría, con capacidades incluso superiores a la de los hombres migrantes, y también obviamente a las de los países de acogida. O sea, ya hay una ganancia en ese saber y en esa formación que nos ahorramos en muchos países de acogida, pero que no estamos sabiendo aprovechar adecuadamente en nuestra estructura económica de trabajo y de desarrollo. Entonces, es crucial forjar una ruta para la inclusión en la protección social, por ejemplo, porque hay necesidades muy específicas y muy diferentes de las mujeres migrantes respecto al resto del grupo, ¿no? Y en ese sentido, esta guía que estamos lanzando hoy, que conoceremos más adelante en detalle, es súper pertinente, porque nos va a ayudar a nosotros, OIM, PNUD, OIT, a fortalecer nuestra acción de acompañamiento y nuestra asistencia técnica con un enfoque orientado a mitigar esas brechas, ¿no? Y para analizar y diseñar políticas, programas y servicios más adaptados y avanzar realmente en la provisión de servicios públicos y privados que nos permitan mostrar resultados en cuanto a la igualdad de género. Esos, Guillermina, eran los 3 aspectos que quería compartir. Excelente, María, excelentes puntos muy claros en torno a la necesidad de la integración socioeconómica y los beneficios que generan las mujeres migrantes en los países de acogida, pero también entendiendo cuáles son los desafíos principales. En este sentido, y acá pasó la pregunta a Joana, María terminó planteando la necesidad que las estrategias nacionales y locales de los países incorporen esta población, a las mujeres migrantes en toda su diversidad, pero necesitamos incorporarlo en los planes de acción estratégica a nivel nacional y también a nivel local. El PNUD, junto con la OIT, como se citó anteriormente, generó la Estrategia Regional sobre Inclusión Socioeconómica de la Población Migrante. ¿Qué cosas, y la OIM también en todos sus marcos de las conferencias regionales de migración, cómo podemos hacer para que las autoridades tanto nacionales como locales incluyan la perspectiva de género, un enfoque de género
y una mirada específica en el empoderamiento y autonomía de las mujeres migrantes en toda su diversidad y en todos los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, Joana, te paso el piso y muchísimas gracias. Guillermina, muchas gracias a ti. No podría estar mejor acompañada hoy en este panel con mis queridas amigas Paola y María. Y bueno, lo primero que yo quisiera decir es que realmente hacer que la migración funcione, Guillermina y queridos todos, y que funcione en clave de desarrollo implica conocimiento y acción. Conocer y entender los flujos migratorios a nivel nacional e implementar acciones de acuerdo con esas realidades realmente hace la diferencia. Como decía Paola, la migración femenina es una realidad. Las mujeres cada vez más migran y migran de manera voluntaria o como madres, cabezas de familia, y no podemos seguir haciendo ningún tipo de respuesta casi que con los ojos cerrados a esa realidad que se pasa frente a nosotros. Este llamado a la acción implica retos para las autoridades locales, claro que sí, pero la verdad, mi opinión, es una maravillosa oportunidad. Es una oportunidad para innovar, para flexibilizar y sobre todo para ajustar las formas que tenemos en América Latina de construir política pública y planes de desarrollo. Yo creo que en ese sentido la guía es fundamental porque le da un panorama a esas autoridades sobre cómo hacer para incorporar realmente ese enfoque de género en los planes de desarrollo que a la final son respuestas a esos retos y esas situaciones que enfrentan nuestras sociedades independientemente de la nacionalidad de quienes la conforman. Lo tercero que yo quisiera mencionar es que finalmente, si uno se pone a pensar, la migración sucede en los espacios locales. Son las municipalidades, las localidades, quienes realmente hacen frente al proceso migratorio. Y en ese sentido, adaptarse a los desafíos provocados por el movimiento y el aumento de la población migrante, pues requiere fortalecer esa capacidad institucional de esos municipios. Pero adicionalmente hay una cosa que tú mencionaste y me parece fundamental. Ese proceso implica empoderamiento. E implica empoderar tanto a la población migrante, en este caso a las mujeres migrantes, como a la población de acogida, para el abordaje de estos riesgos un poco como asociados a la instalación y adaptación y sobre todo para fortalecer un trabajo conjunto. Si nosotros como autoridades o nosotros, digamos, desde la perspectiva un poco de la cooperación técnica, no involucramos y empoderamos a aquellos sujetos sobre los cuales estamos construyendo planes y respuestas, con plena seguridad no vamos a tener un resultado exitoso. Las mujeres migrantes, las personas, los demás, digamos, grupos poblacionales migrantes y las poblaciones de acogida deben sentirse parte de esta respuesta. Y cuando tú los involucras desde el principio, que es una de las sugerencias inclusive de la guía, claramente los resultados que vas a tener al final serán seguramente mucho más exitosos. Y finalmente, y pues como lo han comentado mis colegas y como seguramente lo comentarán más adelante, quienes seguirán en el uso de la palabra, la migración de las mujeres no puede entenderse o considerarse como igual a la migración de los demás grupos poblacionales. No es lo mismo una mujer migrante que un hombre migrante, que un adulto mayor, que un joven migrante o que un niño migrante. Las mujeres migrantes se enfrentan a una serie de realidades diferentes y esas realidades diferentes requieren un abordaje integral. Por ejemplo, tener en cuenta lo que mencionaba Paola, las cadenas de cuidado, el cuidado de hijos menores, de adultos mayores, tener en cuenta cosas como las que mencionaba María, las realidades estructurales de la segmentación del trabajo o incluso todas las cuestiones relacionadas a los temas de la estigmatización. Y realmente si queremos atender esas necesidades, es súper importante incorporar desde los momentos de la planificación misma estos temas y estas necesidades de respuesta que tenemos. No es simplemente abrir un puesto de trabajo, por ejemplo, abrir oportunidades de trabajo para las mujeres, sino y abrirlo solo. Y no podemos dejar como de acompañar eso, por ejemplo, de, bueno, y esa señora, mamá, migrante, cabeza de hogar, ¿en dónde va a dejar a sus hijos
mientras va a trabajar. Tenemos que activar cadenas de cuidado. O en dónde va a dejar a su papá, a su mamá, a su familiar o el que sea adulto mayor que está también a cargo de ella. Ok, debemos acompañar esa apertura de un trabajo, de un empleo, de precisamente cadenas que permitan que esa mujer entonces pueda dejar a este adulto mayor en los sistemas de cuidado públicos que existen. Entonces realmente no es solamente pensar como en una solución que le pegue a todos, sino realmente entender esas particularidades y ser lo suficientemente flexibles en nuestras respuestas para que a la final seamos exactamente lo exitosos que queremos ser. Yo dejaría por ahora por acá y te agradezco, querida Guillermina. Muchísimas gracias, Joana, y ya nos queda muy poquito tiempo para pasar realmente ya al lanzamiento de la guía y mostrar la guía. Les daría la palabra a cada una, empezando por Paola, de 1 minuto. Ya se han comentado los desafíos y las acciones importantes que hay que hacer los gobiernos, ¿no? El tema de los cuidados es un elemento central. Tenemos que tender hacia la corresponsabilidad. No solamente es la responsabilidad de las propias mujeres migrantes, sino generar sistemas y políticas que sean corresponsables con estos cuidados de las personas. Estamos hablando de la sostenibilidad de la vida. Otro punto que se ha hablado muy tangencialmente, pero también es muy importante, el tema de las violencias en torno a que están sufriendo las mujeres migrantes, tanto en sus recorridos como en sus momentos de llegada, que impactan también. Entonces, les dejaría como, si en muy breve, en 1 minuto, los 3 tips de desafíos y acciones que deben tomar gobiernos, sector privado, espacios nacionales y locales, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y también las propias organizaciones de mujeres migrantes, organizaciones sociales. Así que, Paola, tienes el piso con esta última reflexión. Gracias. Gracias, compañeras. Bueno, yo creo que para hacer honor al tiempo, me parece que aquí hay 3 aspectos fundamentales que tenemos que seguir apoyando, y creo que el tema del diálogo a partir de los espacios regionales como el CONCA, el SICA, Conferencia Regional para Migración, o sea, todos los espacios de diálogo donde se están tomando decisiones de alto nivel, creo que es importante trabajar a este nivel para sensibilizar, concientizar, pero además apoyar todas las iniciativas regionales que permitan hacer un trabajo coherente para el abordaje de una migración ordenada, segura. Hay instrumentos que han sido ratificados por los estados, como el Pacto Mundial para la Migración, tenemos la Agenda 2030, los ODS, entonces aprovechar todas estas herramientas como una plataforma para empujar desde los espacios regionales todas las acciones, las políticas y los planes que se están construyendo a partir, digamos, de la respuesta que se está dando post-COVID, por ejemplo. Hay planes como el PDI, el plan PAINSICA y otros planes regionales en los cuales sería importante que se pudiera incluir esta perspectiva de género de atención a las mujeres migrantes. Creo que también a nivel nacional hay muchas acciones que desde los países, la inclusión en las políticas públicas de las mujeres migrantes para que puedan tener una respuesta y puedan también ser incorporadas en los diferentes planes de respuestas que se están dando en estos momentos, me parece que es un tema clave, incluyendo acá toda la parte, digamos, del acceso a la empleabilidad justa, del acceso a planes de homologación, digamos, de todas sus capacidades, a todo el plan que tiene que ver con el tema, digamos, por ejemplo, de acceso a las tecnologías. Y creo que el nivel local de trabajo es algo que no lo podemos definitivamente dejar afuera, porque es de las localidades, de las zonas rurales, de donde están saliendo estas mujeres. Yo creo que acá no podemos dejar de ver también las afectaciones que ha dejado la pandemia, sino que también tendremos que tener una mirada hacia las afectaciones que el cambio climático ya está generando en estas comunidades. Entonces, con una perspectiva de irnos adelantando a futuras consecuencias o futuras digamos, características impulsadoras de la migración, también deberíamos de ir trabajando con una perspectiva de inclusión de planes en las localidades que también ayuden a todos aquellos desplazamientos que por razones de cambio climático están ya en este momento, digamos, sufriendo las consecuencias, además de todas las consecuencias estructurales y las consecuencias que ha dejado la COVID-19. Entonces, me parece que las respuestas tendrían que estar de manera transversal y a todos los niveles
niveles regionales, nacionales y locales, utilizando, digamos, ya los mecanismos que han sido aprobados previamente por los estados. Muchísimas gracias, Paola. Trajiste otro punto central que tiene que ver con la migración climática, que lo estamos viendo fuertemente en Caribe y en algunos países centroamericanos. Entonces, María, te paso la palabra para tus tres también recomendaciones principales que responden a los desafíos planteados. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermina. Mira, a nivel de titulares, un desafío importante es cuidar a nuestras cuidadoras. Es decir, necesitamos trabajo decente para las personas, mujeres, la mayoría de ellas, que está en el empleo en el sector de los cuidados. Y esto es muy interesante porque va a beneficiar a las mujeres migrantes, pero también a las mujeres de nuestras comunidades de acogida, porque el desafío es compartido. Entonces, hay unas brechas que cubrir para las mujeres migrantes, pero ese trabajo decente para las mujeres en el sector de cuidados es clave. Un segundo desafío importante es, que lo mencionabas tú y también Johanna, es el relacionado con los servicios de prevención, protección y recuperación frente a la violencia basada en género. La tenemos cada vez mejor documentada, pero cada vez peor atendida. Y es necesario reconocer que las mujeres migrantes son más vulnerables a esta discriminación, acoso y explotación, y que además ocurre en el lugar de trabajo. Porque esa documentación es el segundo espacio donde las mujeres migrantes más reconocen que han sido víctimas de violencia, acoso o discriminación. Entonces ahí tenemos que buscar servicios públicos o público-privados para que podamos responder adecuadamente a esto y que esa independencia económica que les vamos a facilitar mediante el trabajo o el autoempleo permita recuperar ese proyecto de vida que originó su migración. Y el tercer desafío creo que es que estamos llamados todas y todas a construir una nueva narrativa sobre la migración y el desplazamiento con este enfoque de género y de interseccionalidad. Eso nos va a permitir reconocer y revalorar la contribución diferencial de las mujeres migrantes y desplazadas a nuestras economías y a nuestras dinámicas sociales. Y también nos va a permitir hacer una incidencia diferenciada para mejorar estos servicios y estos programas públicos, tanto nacionales como locales, y que respondan de mejor manera a estas prácticas. Las mujeres ahora que migran cada vez más por su cuenta propia, como lo hemos visto en esta conversación, están persiguiendo un sueño profesional, un sueño personal, y lo que no podemos permitir es que ese sueño se convierta en una pesadilla, y en esa línea yo creo que esta guía nos va a ayudar mucho a que nuestros operadores y diseñadores de políticas y servicios se pongan en línea con esta narrativa más positiva e incluyente. Muchísimas gracias, María, y ya estamos un poquito pasadas de tiempo. Johanna, te paso 1 minuto 30 segundos para tus comentarios. Gracias. Gracias a ti, Guille. 3 palabras claves. 1, involucramiento. Los migrantes tienen una voz y las mujeres migrantes sí que tienen una voz. Tenemos que involucrarlas en el momento de planificar. 2, articulación. Al nivel regional, nacional y local, pero también intersectorial. Trabajo, educación, salud, atención y apoyo psicosocial. Esa integralidad se requiere ver en los planes de desarrollo estratégicos. Y tercero, integralidad. No podemos dar soluciones parcializadas. La respuesta al fenómeno migratorio y, por supuesto, al fenómeno de la migración femenina debe ser absolutamente integral. Excelente para concluir este primer panel. Realmente un saludo y un abrazo desde Panamá a María, a Paola y a Johanna. Y sin más, le damos la palabra a Patricia porque ahora sí vamos con el lanzamiento oficial de la guía, con la presentación de Olga Segovia. Muchísimas gracias, colega. Patricia, tienes el piso. Bueno, muchas gracias, Guillermina, y al panel anterior, agradecida por sus palabras. De verdad, desde la sociedad civil valoramos todo lo que acaban de decir. Ahora vamos con la señora Olga Segovia para el lanzamiento formal de la guía de planificación, mujeres migrantes y medios de vida. Olga, bienvenida y el piso es tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? En primer lugar, un gusto estar con ustedes, poder compartir en este momento, en el cual el tema de la migración, también desde una perspectiva de género, es crucial tanto para la región, sino también para todo el mundo, ¿no? Y yo quisiera compartir la pantalla para hacer la presentación. Vamos a hacerlo. Ay, no sé cómo hacerlo. No sé si va a ver. Voy a ver. Minuto.
Ahí sí. Vamos a compartir la presentación. Bueno, en primer lugar yo quería comentar que esta guía, que fue elaborada con la colaboración fundamental de María Pía Olivera también, así que quiero saludar a María Pía, que seguramente nos está escuchando, y poder compartir esta guía, que la verdad que ha sido un trabajo fundamentalmente de investigación y de estar mirando este fenómeno desde esta perspectiva. Y como alguien decía, la actual crisis generada por la COVID, que ha tenido un impacto en todos los sectores de la sociedad, las desigualdades socioculturales, económicas y género se han visto exacerbadas y han afectado precisamente a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos a las comunidades de personas migrantes, que como también alguien mencionaba, se ve, digamos, exacerbada en los temas, por ejemplo, del cierre de fronteras, de la migración irregular que está ocurriendo en nuestra región y también en otros continentes. Bueno, la guía se propone básicamente contribuir a la planificación de políticas, proyectos y programas que permitan incorporar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres migrantes en las acciones tanto en los gobiernos nacionales como locales, en las agencias internacionales, en las organizaciones de la sociedad civil y de las y los migrantes. Nuestra propuesta es hacer que sea una herramienta efectiva para el desarrollo de capacidades, orientada a la transversalización de género, a los proyectos referidos al acceso y promoción de medios de vida, realizando educación específica de las mujeres refugiadas y desplazadas. La guía está compuesta de 3 partes. En una primera parte se analizan las tendencias y desafíos de la región en el tema, la desigualdad y el efecto del proceso migratorio en las mujeres, y también el marco normativo regional y digamos, internacional. También se trata de poder realmente abordar las nociones claves del marco conceptual y los puntos de entrada respecto a los medios de vida. Y este es un tema importantísimo porque vemos que es fundamental, y como se decía anteriormente también, cómo entregar elementos, cómo enfocar esta mirada a través de una perspectiva de género para que realmente los hombres y mujeres puedan acceder a los medios de vida en condiciones decentes y con derechos. Y una tercera parte que es fundamental es la planificación con perspectiva de género, en la cual exponemos algunos elementos esenciales, componentes del proceso de planificación desde una perspectiva de inclusión y de incorporación de una serie de conceptos respecto a la planificación de género, y una propuesta metodológica para la elaboración de planes, proyectos, programas de acceso a medios de vida y empoderamiento económico en contextos de migración. Bueno, hay algunos puntos que quisiera como recalcar, unos puntos críticos que están en varios documentos y que seguramente han mencionado, y las personas que estuvieron en los paneles iniciales tienen un conocimiento muy profundo y muy detallado de estas temáticas. Hay aspectos críticos en la región, que es respecto a las mujeres migrantes de Venezuela, por ejemplo, que presentan un gran porcentaje, en la cual realmente había una migración muy compleja, en la cual se pueden ver, por ejemplo, que las mujeres con una importante formación acceden a empleos muy precarios. O sea, hay una desigualdad en el acceso al empleo, a las oportunidades muy fuerte. En los países del Triángulo Norte y México hay un incremento pero tremendo la inseguridad y la violencia provocada también por instituciones por organizaciones de crimen organizado, que hay muchos riesgos, especialmente a las mujeres respecto a la violencia psicológica, sexual, que es un tema que es fundamental en ese ámbito. Y también las mujeres provenientes de Haití, trabajadoras en República Dominicana, por ejemplo, presentan graves dificultades para poder acceder a un empleo decente, no tienen contrato, etcétera. Entonces hay temáticas que obviamente son temáticas, yo diría, que permanecen persistentes en la región, que se ven agravadas hoy día por el fenómeno de la crisis del COVID-19, que ha profundizado las desigualdades de género y que por tanto realmente es muy fuerte este sentido.
Respecto al marco conceptual, quisiera poner algunos puntos que nos parecían importantes. En esta segunda parte de la guía tiene un propósito de destacar los principales enfoques conceptuales que requieren ser considerados en la respuesta, que contribuyan a la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer en relación a los medios de vida, y señala los puntos de entrada más para la sostenibilidad de la vida en las mujeres migrantes. En este sentido, es decir, nosotros tomamos este enfoque de medios de vida, que aporta un enfoque interesante, muy específico para desarrollar programas y proyectos con mujeres en contexto de movilidad. Estos medios de vida incluyen básicamente los bienes y capitales que las personas necesitan, los medios con los que las personas generan su sustento, el contexto en el cual se genera ese sustento y los factores que vulneran la subsistencia en momentos de vulnerabilidad, de crisis, perdón. Es decir, este diagrama que aparece en la presentación resume estos componentes principales del ecosistema de medios de vida junto con factores influyentes. Nos ofrece una lista de verificación, nos muestra realmente cómo podemos analizarlo, y este enfoque considera la vulnerabilidad en un contexto dado, una estrategia que protege los medios de vida y un análisis de diferentes tipos de capital humano, de capital, que incluye el capital humano, representa habilidad, experiencia y destrezas laborales, etcétera, un capital social que se refiere a los recursos sociales de los que dependerán las poblaciones cuando busquen sus objetivos, un capital natural que se requiere a los recursos naturales, por ejemplo, que puedan utilizarse en determinado momento, y el capital físico que se refiere a la infraestructura física y básica para la producción necesaria de los medios de vida, como también el capital financiero. Respecto a este punto, quisiéramos como poner unas ideas, digamos, unos puntos que nos parecen sustantivos respecto a cuáles son los obstáculos y desafíos para el acceso a los medios de vida. Hemos visto que al migrar las mujeres se encuentran con dificultades específicas de género que afectan el fortalecimiento de sus capacidades y el acceso a recursos materiales y sociales que componen los medios de vida. Es evidente que este es un proceso muy complejo, muy difícil y que cada día, digamos, podemos ver con toda la evidencia empírica que cada día es muchísimo más grave. Y son obstáculos y desafíos en distintos ámbitos, tanto al interior del hogar, fuera del hogar y entre el espacio público y privado. Por ejemplo, aumenta la responsabilidad de la mujer en el cuidado de las personas dependientes. La presión de las tareas domésticas son mayores que en sus países de origen, ya que deben asumirla muchas veces, digamos, con mucha más soledad. Las dificultades para escolarizar a los niños y niñas en países de destino, lo que incrementa la carga del cuidado, que también se asocia a situaciones de migración irregular. Y fuera del hogar, la división sexual del trabajo es reforzada en el mercado laboral. Los datos también indican que muchas mujeres tienen que emplearse digamos, en sectores en los cuales es mucho más claro el empleo doméstico, por ejemplo, entre otros. Y hay un estereotipo de género en el empleo, o sea, claramente el acceso a las mujeres migrantes se da en esos sectores que hay más feminización y condiciones más precarias. Y entre el espacio privado y el público hay muchas condiciones respecto al autoempleo, al trabajo por cuenta propia que en condiciones muy precarias. Y por supuesto, y lamentablemente, hay muchas situaciones de abuso y discriminación. Ahora, ¿cómo podemos ver que realmente cuáles serían los puntos de entrada? Y muchas de ustedes ya en los paneles anteriores nombraban estos puntos de entrada fundamentales para tener acceso a los medios de vida. En primer lugar, la regularización de estatus migratorio y reconocimiento de derechos. Es decir, hay una necesidad, fundamentalmente de facilitar el acceso a las vías migratorias que promuevan esta regularización. Y alguien hablaba que la recomendación para abordar los derechos humanos de la mujer en el Pacto Mundial de Migración Segura y Ordenada precisamente recomienda realmente poder reconocer esa necesidad de regularización y llevar, realmente desarrollar
programas y condiciones de regularización de la situación de las mujeres migrantes y concederles la residencia permanente con medidas específicas a las mujeres y niñas. También hay una necesidad de la validación de título y experiencia laboral, que no es solamente, y eso también lo pudimos ver en el trabajo de esta guía, que no solamente se refiere a la regularización de títulos de estudio, por ejemplo, sino también a la experiencia laboral que las mujeres han tenido en sus países, que muchas veces se ve absolutamente negada, digamos, al llegar a los países de acogida. Y por supuesto la empleabilidad, el cumplimiento de derechos, realmente respecto al trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, la protección social y la formalización del trabajo, la necesidad de formación y capacitación, y el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento como una alternativa interesante, importante para las mujeres de poder acceder a medios de vida y a ingresos propios en términos decentes y en condiciones decentes. Y en este sentido, respecto al emprendimiento, hay varios puntos que son importantes de destacar. En primer lugar, la inclusión financiera y acceso a créditos y financiamiento, el fortalecimiento de las redes de participación y asociación de las mujeres migrantes, que es muy importante porque este fortalecimiento de asociación y de participación tienen una importancia muy significativa para las mujeres en el conjunto del proceso migratorio. Desde la toma de decisión de emigrar, muchas veces ellas emigran por una condición de tener personas, unas redes de amigos, de familia, incluso en su inserción laboral en los países de destino. Por lo tanto, es importante fortalecer esta red de organizaciones, brindan acompañamiento, muchas veces capacitación, inciden en los diálogos con algunas autoridades, y la participación política de las mujeres migrantes también es importante para poder poner su interés y necesidades que se integren a las políticas y programas, digamos, de este sentido. Por supuesto, la capacitación laboral es muy importante para poder acceder a una integración a los países de acogida. En una tercera parte, no sé cómo estoy del tiempo, pero creo que estoy bien, me parece. Bueno, una tercera parte que es fundamental en esta guía es la planificación. ¿Cómo diseñar planes, programas, proyectos? ¿Cómo hacerlo? El cómo hacerlo. Y proponemos una metodología que es contribuir precisamente al acceso a los medios de vida y el empoderamiento económico de las mujeres. Introducimos algún enfoque, componentes esenciales del proceso de planificación, se describen en la guía fases, estrategias, herramientas aplicables a políticas, programas y proyectos, desde una perspectiva también que contribuye, de un enfoque asociado a resultados, sensibles al género, desde una mirada interseccional durante las distintas etapas de este ciclo de planificación, para obtener una visión de conjunto y poder realmente abordar en estas distintas escalas y dimensiones la planificación. El enfoque realmente plantea unos principios claves que me gustaría poder desarrollar respecto a la teoría del cambio, que es un enfoque que se toma en la guía y que se implementa, digamos, se aplica a un tema más bien operativo, es desarrollar de manera consultiva para reflejar la comprensión de todos los interesados pertinentes. Es decir, es una visión de incorporación y de integración de los actores que necesariamente tienen que estar vinculados en una respuesta eficiente y de derecho respecto a la integración de mujeres migrantes en proceso en todo el proceso migratorio. Debe fundamentarse, probarse y revisarse con base a evidencia sólida en todas las etapas. Es muy importante la generación de datos, el seguimiento de las acciones, y se debe respaldar el aprendizaje y la mejora continua desde el diseño del programa hasta el cierre. Hay un seguimiento, una manera de ir mirando, de ir incorporando diferentes entre las diferentes etapas. Yo quisiera mostrarles ahora, bueno, las fases que están aquí, que aparecen en la guía, son básicamente las fases de todos los procesos: un diagnóstico, análisis de contexto, con datos, preguntas, dimensiones y variables desde un análisis de género, la causa de los problemas,
construyendo árbol de problemas, el análisis e identificación de objetivos, construyendo un árbol de objetivos, la identificación de alternativas de solución y selección de estrategias, el diseño de programa o proyecto para el cumplimiento de las estrategias en un enfoque también de marco lógico asociado a esta teoría de cambio, y el seguimiento y evaluación. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de un árbol de problemas, y tomamos un ejemplo que nos parecía interesante poder, este es un ejemplo por supuesto, pero que es metodológicamente interesante para ver las causas y los efectos de los problemas. Por ejemplo, trabajadoras migrantes sobrecalificadas o subempleadas, empleadas en puestos de trabajo que requieren menor formación y experiencia, que como veíamos es uno de los grandes desafíos. Por lo tanto, se ven las causas, estrategias, por ejemplo, estereotipos en el mercado de trabajo, y cuáles son las consecuencias: ingresos insuficientes, empoderamiento, una caída en la autoimagen, motivación y productividad bajo rendimiento, y finalmente baja autonomía física y económica. Esto nos puede ayudar como ejemplo realmente a poder identificar los problemas y cómo poder abordar una propuesta y definir los objetivos. En este caso, los objetivos son trabajadoras migrantes en empleos acordes y su formación y experiencia, por tanto disminuyen la brecha entre el puesto de trabajo y su formación y experiencia, que como veíamos es una de las pérdidas que puede ocurrir en el proceso digamos, en el proceso migratorio. ¿Y cuál sería el logro, el efecto de esto? Hay más autonomía física y económica, hay un mercado laboral que aprovecha el capital del aporte de las mujeres migrantes, hay un empoderamiento, hay un más al rendimiento y un empleo más decente. También podemos ver, por ejemplo, tomando algunas de estas iniciativas, que los trabajadores migrantes en empleos acorde a su formación y experiencia, hay una ampliación de oferta, hay un servicio, una estrategia de búsqueda de trabajo adecuado, y hay una serie de elementos y acciones que se pueden elaborar para lograr estas condiciones y favorecer realmente la situación de las mujeres migrantes. Nosotros veíamos también que es importante respecto a la implementación algunas recomendaciones para el ámbito nacional y local. Abordar el tema del proceso migratorio de las mujeres migrantes implica también poder abordar distintas escalas. El proceso tiene múltiples actores que están permanentemente incidiendo. Los gobiernos locales tienen algunas posibilidades de incidencia, pero la política nacional es fundamental, a la política de los estados. Entonces veíamos, por ejemplo, que para el fortalecimiento de la capacidad de actores públicos es importante incentivar y fortalecer la integración de unidades o departamentos de migración con enfoque de género. Así, para poder desarrollar mecanismos de coordinación intrainstitucional, fortalecer esta coordinación entre organismos públicos con la temática migratoria, incorporando distintos elementos, distintas instancias con las organizaciones de la sociedad civil, con trabajo directo, indirecto con las propias mujeres migrantes, conformar algunos equipos especializados al interior de los organismos para poder realmente responder con visiones y herramientas desde un enfoque de género, y por supuesto incorporar la participación de las involucradas en los diseños y acciones de capacitación y sensibilización. Respecto a los municipios y los gobiernos locales, uno de los puntos importantes que yo creo que es importante señalar, digamos, que muchas veces los gobiernos locales, obviamente las ciudades, los territorios se ven enfrentados a una demanda imprevista, a una demanda, y es difícil que los gobiernos legales no todos tienen la potencialidad ni los recursos para responder a este fenómeno, ¿no? Y se ven enfrentados, digamos, a una situación muchas veces desbordante. Lo hemos visto en los últimos tiempos, bueno, en el caso de Chile, en el norte del país, donde hay una gran inmigración irregular de población venezolana, de Colombia y de otros países, en los cuales los gobiernos y las alcaldías se ven absolutamente sobrepasados. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la capacidad de los municipios para poder incluir estos fenómenos, esta problemática en sus planes de desarrollo, poder reforzar la prestación de servicios, organizar opciones para poder
conocer esa demanda y abordarla en conjunto con las políticas nacionales, y también tener mucha más información, implementar programas de ayuda a la emergencia, a la situación en primera instancia y luego a una situación más, digamos, a mediano o largo plazo. Bueno, para finalizar, a modo de cierre, algunos lineamientos a considerar en el desarrollo de una política de migración con perspectiva de género, que integre un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, interculturalidad y marcos de medio, respecto a los marcos medios de vida sostenible. Es importante orientar las medidas de política no solo a normar el ingreso y salida de los países de las personas migrantes, sino principalmente a brindar un marco de protección a su permanencia, incorporando a los sistemas de protección social locales. Este es un debate que está en curso en toda la región. Desarrollar una legislación migratoria con enfoque de género en materia de trata de personas y tráfico de migrantes que incluya el mecanismo de protección a víctimas. Propiciar una legislación migratoria en concordancia con los estándares internacionales que regule el trabajo y garantice los derechos de las mujeres migrantes y vincule su cumplimiento a un presupuesto sensible al género. Avanzar en políticas sobre migración laboral con enfoque de género, incorporando los organismos, los niveles centrales, nacionales y locales, especialmente las organizaciones no gubernamentales vinculadas a migración y a las propias organizaciones de migrantes. Y propiciar la implementación de programas y proyectos de empleabilidad y emprendimiento integrales que respondan a las necesidades específicas de las mujeres, principalmente relativas al cuidado, a la incorporación de redes de protección y participación, y a la prevención y atención a la violencia doméstica, y a la regularización de la situación migratoria o habilitación administrativa al trabajo remunerado. Bueno, con esto yo termino. Es muy difícil poder presentar todos los elementos de la guía, pero la idea precisamente era mostrar así brevemente los elementos que componen, cuál fue la idea, cuáles fueron las herramientas y los enfoques que pudimos trabajar en esta ocasión y que, bueno, así que muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por la presentación de este insumo tan importante para las mujeres migrantes en toda América Latina y el Caribe. Estamos seguros que cuando las revisemos más a fondo vamos a entender muchísimo más y mejor todo lo que nos planteaste. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las más de 140 personas que han estado conectadas al Zoom pendiente de este lanzamiento, que nos están viendo desde México, Colombia, El Salvador, Chile y otros tantos países de la región, y también a todas las personas que han estado conectadas en el Facebook de la PNUD en Latinoamérica y el Caribe. Ahora vamos a pasar al próximo panel, que es el tercer panel. Vamos a conversar sobre experiencias, y para darle un mayor dinamismo a este panel estaremos realizando 2 preguntas a las personas entrevistadas, que son Daniela Osorio, quien es parte de la OIM en El Salvador, y Erika Hernández, parte del equipo de del PNUD. Bienvenidos ambos. Y voy a empezar con Daniela. Quisiéramos, Daniela, ver si podías relatarnos brevemente la situación de la movilidad humana en El Salvador y los impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Y también si puedes contarnos un poco sobre el proyecto que están realizando. El piso es tuyo, Daniela, y bienvenida. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, respecto a la pregunta, El Salvador es un país de una larga data migratoria. Esto tiene implicaciones en 2 vías, que es tanto expulsor de migrantes, pero también receptor de migrantes retornados. Y aunque no es una ruta usual, para migrantes extracontinentales también ya hemos tenido algunos casos de personas que transitan por nuestro país. Asimismo, se ha identificado que para algunos migrantes de países centroamericanos es un país de destino, por ejemplo, para Nicaragua, Guatemala y Honduras. He de mencionar que desde aproximadamente el 2014, que fue la emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, el tema de migración de retorno ha sido uno de los aspectos de movilidad que más énfasis ha tenido en los últimos años, debido al alto número de retornos. Si bien es cierto, en el 2020 y en este año hemos visto una reducción en los retornos, dado
el tema de COVID, el cambio en las políticas migratorias, con los cierres de fronteras, nos hemos dado cuenta a través de diferentes medios sobre el aumento de detenciones. Y esto nos hace pensar que el próximo año volverán a incrementar el número de retornos. ¿Cuál es la situación en el caso de hombres y mujeres? Si tenemos una visión de unos años atrás, los porcentajes de retorno para el 2018 eran de casi 82% para hombres y 18% para mujeres. En el 2009, el retorno de mujeres aumentó a un casi 23%. Ya para el 2020, vemos una disminución al 16%. Y este año hemos recibido 4.623 personas retornadas, de las cuales el 25% son mujeres y el 75% son hombres. Aquí vemos una alza significativa en el caso de mujeres. Sabemos también que las condiciones en el tránsito para hombres y mujeres son diferenciadas, así como lo mencionaban nuestros colegas anteriormente. En el caso de otros grupos, como en condiciones de vulnerabilidad, como población LGBTIQ+, personas jóvenes, personas con discapacidad, y que al momento de hacer el tránsito tienen algunas afectaciones, tienden a sufrir violaciones de derechos, y también en el caso de mujeres son más propensas a ser víctimas de trata, agresiones o abusos sexuales, secuestros y otros. Al retornar, las mujeres también presentan estas diferencias que, como lo han venido mencionando, es muy difícil para ellas incorporarse a procesos de apoyo, ya que cuentan con un menor acceso a información. Y de esto conocemos que también a veces es complejo que tengan la información, incorporarse, dado que cuentan con responsabilidades, ya sea con sus hijos, con sus hijas, con sus parejas, quizás son madres solteras, o porque se dedican en totalidad al cuidado del hogar. Sobre el proyecto en el que he estado trabajando en la OIM El Salvador, tengo que comentarles dos de ellos, que uno de ellos es fortalecer los mecanismos de reintegración de las personas retornadas en territorio y que ha propiciado también la participación de mujeres, que es el tema de certificación de competencias laborales para personas retornadas. Este es financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas. Y aquí, de 86 personas que participaron en el proceso, 44% fueron mujeres. En su mayoría, como lo mencionaban, en el área de turismo. De esta buena experiencia, también nace la iniciativa de un segundo proyecto en el que se forma un programa piloto, formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en Centroamérica. Este es financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo en el marco del PAIN-SICA, y en el que se formó a mujeres en el temas de ofimática y marketing digital. Estas fueron 33 mujeres retornadas y en riesgo de migrar de manera irregular de la zona occidental y central del país. Ambas iniciativas otorgaron apoyo psicosocial, habilidades para la vida, orientación laboral y cultural, y mejoraron también las oportunidades de empleo para estas mujeres. Considero que es importante mencionar que nuestros programas también incluyen una estrecha coordinación entre entidades gubernamentales, gobiernos locales y asociaciones de personas retornadas, lo que apoya a la sostenibilidad de nuestros procesos. Muchas gracias, Daniela. Igual, Eric, bienvenido, y te hacemos prácticamente la misma pregunta. Coméntanos un poco brevemente la situación de la movilidad humana en México y los impactos diferenciados tanto entre hombres y mujeres, y también si nos puedes comentar un poco sobre el proyecto que están realizando. Sí, gracias Patricia, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que el contexto migratorio en México es un contexto muy particular en la región, ¿no? En principio, compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Tenemos más de 1.000 kilómetros compartidos con Guatemala y Belice. Eso hace que geopolíticamente México sea muy complejo, porque además de país de tránsito, ahora somos país de retorno, somos país de destino, somos también un país donde la gente
está de alguna manera generando también su origen, porque tenemos la segunda diáspora más grande en el mundo, después de la India. En tema de remesas somos el tercero a nivel global. Entonces imagínense el tamaño que, digamos, de aportación que tiene la economía, las remesas para un país como México. Y muchas veces esto tampoco se reconoce, ¿no? Lamentablemente sigue habiendo sesgos respecto al tema de las remesas porque se les consideran una, digamos, inversión privada, pero sabemos bien que faltan estudios, ¿no? Ya el PNUD México está promoviendo, de hecho, la generación de diagnósticos en esta materia. De hecho, para las personas que nos escuchen y que estén interesadas, con gusto podemos contactarnos. Por otro lado, comentarles que actualmente lo que tenemos por ejemplo, en población asegurada o presentada, que ahora le llaman así, llevamos 148,000 personas que han sido, digamos, presentadas ante la Autoridad Migratoria Mexicana en lo que va del año hasta el mes de agosto. Y de este grupo son 38,000 mujeres las que han sido presentadas con las autoridades migratorias. De esas 38,000, 11,297 son menores de edad y 499 son específicamente mujeres no acompañadas, niñas no acompañadas, ¿no? En el tema de refugio, se está por alcanzar la cifra histórica de 100,000 solicitudes de refugio en México, en parte por esta política de contención, en parte también por el cierre de fronteras con Estados Unidos, el programa Quédate en México, y bueno, una serie de consecuencias que han llevado también a que la gente siga esperando estos trámites, ¿no? Porque, digamos, este incremento en las solicitudes tampoco significa que la gente va a recibir el refugio en el país, sino que más bien tienen que esperar un largo tiempo todavía, ¿no? De estas solicitudes de refugio que les comento, al menos hasta mayo, el 40% eran mujeres. Entonces, estas mujeres también están migrando con niñas, niños, son cabezas de hogar, y entonces también tienen que hacer frente en este tiempo que esperan en la solicitud de refugio, el cómo van a dar una subsistencia al grupo o al núcleo familiar, ¿no? Y esto genera el comercio informal, genera que sean víctimas también de explotación laboral. Y en la parte de retorno, 148,000 personas han sido retornadas en lo que va del año. Esto supera por mucho lo que hubo en la cifra del 2020. Y de estas personas retornadas, 15,788 nuevamente son mujeres. Importante analizar de dónde vienen. Son mujeres que tienen un lugar de procedencia del estado de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Es decir, para quienes han tenido la oportunidad de conocer México, saben que estas zonas son las zonas más vulnerables del país. Y seguramente vienen de muchas comunidades indígenas, de comunidades muy pequeñas de estos estados, y entonces gente que se va a tener que enfrentar a un proceso de retorno que es demasiado complejo, ¿no? A veces existen estigmas, hay gente que está siendo retornada que tiene más de 10, 20 años de radicar en Estados Unidos, y cuando llegan a las comunidades pues no saben hablar español correctamente, se enfrentan a un sistema burocrático que es complejo, se enfrentan a, digamos, a una percepción negativa que se tiene de esta población, y entonces se vuelve necesaria la protección y el apoyo para el tema de integración. Y después de este tema que ya si no les parece complejo, pues lo que le sumamos son caravanas, ¿no? Y la caravana actual, pues es la caravana denominada Marcha Migrante por la Libertad, la Dignidad y la Paz, que está estimada entre 3 y 6,000 personas. Es un número estimado porque no se puede cuantificar, digamos, una marcha que se está nutriendo día con día y que tiene, digamos, una cantidad de personas que en muchos casos pues están tomando rutas más peligrosas que las que habitualmente ya conocemos, ¿no? Entonces esta diversificación del flujo migratorio con el tema de la caravana pone un reto adicional y bueno, pues parece que la lección a veces no se aprende, ¿no? A nivel gubernamental, y justo estas guías son fundamentales porque se tiene que finalmente tener políticas coherentes y no responder a la emergencia únicamente, ¿no? Entonces, el reto es muy, muy grande. Lo que estamos haciendo desde PNUD México es proponer una estrategia que se llama Estrategia Intégrate, que de hecho les estoy compartiendo el link aquí en el chat. Esta estrategia lo que busca es en principio poder identificar mediante una plataforma digital cuáles son las capacidades que tienen las personas en contextos de movilidad humana, pero también las vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Que como bien comentaba Joana, son los primeros respondientes. Muchas veces carecen de un mapeo, de una caracterización de esta población. Se dice personas migrantes, pero no se dividen los grupos, es decir, no se sabe qué sexo tienen, no se saben si hay grupos también, por ejemplo, que tienen cierta edad, grupos indígenas, grupos que están llegando con ciertas necesidades específicas y gente que también está albergada en los, digamos, está en los albergues.
Nosotros implementamos Intégrate en una fase piloto en 2020. En Mexicali se eligió porque es una ciudad fronteriza, que está al lado de Tijuana. Tradicionalmente nadie le hacía caso a Mexicali. Nosotros llegamos a implementar una estrategia de acompañamiento. Registramos a 102 personas, de las cuales 50 fueron mujeres. De este grupo, importante señalarles estos datos: 34 años de edad es el promedio de edad de las personas registradas. En su mayoría están viviendo en albergues. Imagínense qué es vivir en un albergue en un contexto de pandemia, cómo se pone también la situación de riesgo con los niños y niñas. El 8% nos señaló ser personas indígenas MAM, y 8% también comunidad indígena maya. 73% indicó como motivo de salida la violencia, y tienen uno o más dependientes económicos el 86% de las personas que se registraron. El PNUD, mediante esta plataforma que les compartí, está detectando 5 indicadores específicos en temas de salud, educación, alimentación, vivienda, cohesión social e ingreso en uno solo, que permita a los gobiernos locales dar una respuesta mucho más específica, y que estos recursos que tienen, que a veces son muy limitados, se puedan maximizar mediante una, digamos, poner el dinero donde realmente se requiere, porque hay mucho sesgo respecto a qué son las necesidades que tienen estas personas. Y un punto final es que mediante esta plataforma hemos detectado también la vinculación con las empresas. Nosotros en la plataforma también generamos registros de empresas que quieren ofrecer oportunidades de empleo a las personas en contextos de movilidad humana, y podemos identificar experiencias empíricas o comunitarias que tradicionalmente no se meten en los currículums, o que no son reconocidas por las empresas que piden muchas veces las certificaciones. Una persona migrante que radica 10 años de manera indocumentada en Estados Unidos no puede llegar con un título a decirte que sabe usar una maquinaria o que sabe hacer cierta, digamos, técnica en materia de trabajo. Se necesitan romper estos sesgos, se necesita sensibilizar mucho al sector privado. Y en el tema de mujeres, afortunadamente hemos encontrado también mujeres que son expertas en maquinaria pesada en este caso, que pues no es un sector tradicional, porque nuevamente sigue habiendo sesgos del perfil donde pueden insertarse laboralmente las mujeres, ¿no? Y es algo que estamos un poco rompiendo. Y bueno, lo último es, en Puebla hicimos también la implementación de Intégrate en 2021, en lo que va de este año 339 registros, 209 mujeres, en su mayoría de origen colombiana. Y bueno, cierro aquí por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, Eric. Bueno, y para terminar este panel, quiero consultarles tanto a Daniela como a Eric brevemente, ojalá en un minutito para terminar de cerrar. Si pueden hablarnos de las experiencias para la prevención y protección de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y la población LGTBI migrante en el contexto de la pandemia COVID. Y a Eric también, de una vez preguntar si puedes hablarnos también de las experiencias, de estas mismas experiencias en México. Daniela, el piso estudio, para darle después la palabra a Eric, brevemente, por favor. Bueno, muchas gracias. Interesante la intervención del colega. Y como anteriormente expresé, dentro de los programas hemos tenido diferentes perfiles en condiciones de vulnerabilidad, como personas retornadas o en riesgo de emigrar. Durante las entrevistas con mujeres nos hemos dado cuenta que algunas habían sido secuestradas en el tránsito, son sobrevivientes de violencia en el hogar, han sufrido amenazas por grupos delictivos o han sufrido algún tipo de abuso sexual. En este caso, nosotros contamos con un equipo multidisciplinario que nos apoya desde el primer momento de la identificación de participantes para ver la viabilidad también de las zonas que sean seguras para ellas. Y también es importante tener un entorno de protección para ellas dentro de los espacios. Un equipo también que da respuesta adecuada y oportuna en situaciones no previstas. Por ejemplo, se capacitó al personal que nos acompañó y algunas entidades de gobierno y municipalidades en temas de primeros auxilios psicológicos
Y comentarles que dentro de nuestras intervenciones tuvimos participantes que fueron amenazadas por sus exparejas mientras estábamos dentro de los procesos formativos. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de contar con un equipo que dio rápida respuesta y derivó a esta persona a las entidades correspondientes y ella está a salvo siguiendo su proceso judicial. También hemos tenido personas que han sido amenazadas dentro de sus comunidades y que obviamente por ser procesos presenciales, por ahora ya comenzamos con estos procesos, tuvimos la oportunidad de dar esta como facilidad de finalizar su curso en línea, por ejemplo. Y también es importante mencionar que en el tema de salud se facilitaron equipos de protección adecuado a estas mujeres para la prevención de contagio por COVID. En cuanto a acciones complementarias, se dio un acompañamiento psicosocial durante la formación y entre las temáticas abordadas fue el autocuidado, educar desde la disciplina positiva, violencia basada en género, entre otros. Las mujeres que participaron dentro de nuestros procesos obtuvieron también apoyos necesarios para el pago del cuidado de sus hijos, alimentación, pago de transporte, tarjetas de supermercado durante el tiempo que estuvieron participando en nuestros procesos, y eso también facilita la participación y permanencia de estas mujeres en los procesos y redujo la cantidad de personas que desertaron de estos mismos. Entonces, creo que también cómo nosotros damos estas respuestas integrales es importante en todos esos procesos, sobre todo para facilitar participación de mujeres. Muchas gracias, Daniela. Eric, si pudieras comentarnos también la experiencia de ustedes en México, brevemente. Sí, gracias, Patricia. Otra vez les estoy compartiendo un link para una guía sobre uso, acceso y protección de datos de personas migrantes trans. Esta guía se elaboró para funcionarios, funcionarias y también para personal de albergues, partiendo de un principio básico. Nosotros detectamos que gran parte de los datos personales se están recabando en bitácoras todavía, ¿no? A pesar de que existen sistemas electrónicos, se siguen usando las famosas libretitas, se sigue usando papelería que no muchas veces tiene la protección que debiera, ¿no? Y esto pone en riesgo a esta población. Sigue habiendo también una discriminación directamente en esta población. América Latina está entre las regiones donde la violencia contra estos grupos es digamos, de las más altas. Hay experiencias que PNUD recabó ya desde 2015 en estaciones migratorias en México, donde, por ejemplo, no se les permite permanecer en espacios de hombre o mujer conforme ellos o ellas se sientan mejor. No se sigue reconociendo el nombre o pronombre que usan, entonces se sigue poniendo el nombre que viene en los documentos de identidad oficiales cuando los tienen. Sigue habiendo un proceso de discriminación y burla directamente en cómo expresan su género y su identidad, entonces sigue habiendo esta caracterización o miedos de las personas migrantes trans como personas que tienen problemas y lamentablemente esto ha llevado a que autoridades, incluso a nivel gubernamental, las han discriminado, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia con mi colega Diego Morales en específico el año pasado, no diré en qué estado, pero teníamos una entrevista con una persona migrante trans y no la dejaron pasar. ¿Quién no la dejó pasar? El policía, porque le asustó cómo iba vestida, ¿no? Entonces, nosotros mediante estas guías lo que estamos tratando de hacer es que las personas en las autoridades, digamos, la parte de las autoridades y los albergues sepan cómo tienen que atender a estos grupos, ¿no? Y en principio es abrir un poco el espacio de libertad, que puedan respetar los pronombres que usan, que respeten su identidad de género, que existan en verdad espacios libres de discriminación, no mediante un cartel, porque un cartel no te dice nada. También la colocación de las banderas de arcoíris, que no es nada más poner la bandera, o sea, la bandera no te hace ser inclusivo, es un buen mensaje, pero esto implica también tener protocolos de atención, tener capacidades para desarrollar capacitaciones obligatorias al personal, tener esto como un mantra, tener esto como una prevención de que si hay una discriminación contra personas migrantes trans, también tiene que haber una consecuencia. Entonces también estamos capacitando en cómo presentar denuncias para que esta población se empodere. Y también focalizando mucho el tema de cómo pueden recibir retroalimentación estas personas para
digamos, cómo mejorar las prácticas a nivel público y también privado en el caso de los albergues, ¿no? Hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo de manera sencilla, no hay que invertir muchos recursos, y estas guías en específico son un material muy, digamos, práctico para el día a día. Entonces los invitamos para que puedan hacer una lectura de estos instrumentos. Vamos a estar implementando en el mes de octubre y diciembre una capacitación digital, virtual. Entonces, para las personas que se quieran registrar, les voy a dejar mi correo y también el de Diego Morales para que con gusto nos manden sus datos y poder contribuir con este tema, ¿no? Que es un trabajo diario, es un trabajo duro, digamos, porque hay que estarlo manteniendo constantemente, más en un país donde la rotación de personal es constante y donde lamentablemente la gente entra a veces por el puesto y no por lo que representa una actividad de esta responsabilidad, ¿no? Entonces sí hay que prevenir mucho la atención a estos grupos. Muchas gracias, Eric, por la perspectiva que nos presentaste. Bueno, ya yo quiero agradecer desde mi posición de persona que trabaja desde la sociedad civil a todas nuestras invitadas e invitados. Excelentes intervenciones, nos ayudan a reflexionar sobre cómo seguir trabajando para la inclusión de las mujeres, ayudarnos a superar los estados de vulnerabilidad, trabajar de mano conjunta de manera interseccional, gobiernos centrales, gobiernos locales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para ir derribando todos estos escollos que tenemos las mujeres migrantes en nuestros recorridos y en nuestro asentamiento en las comunidades de acogida. Muchísimas gracias por este panel tan reflexivo. Agradecemos una vez más a todos y todas las participantes, a todas las personas que nos están escuchando y nos acompañaron hasta ahora. Y ahora damos inicio al cierre, dándole la palabra primero al señor Jairo Acuña, líder del equipo de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nicola Graviano, jefe de misión de la OIM, y María Arteta, especialista de género y no discriminación de la OIT, Oficina para Centroamérica, Haití y República Dominicana. El piso es suyo, Jairo, bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, Patricia, y bueno, felicidades a todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. La verdad es que yo he aprendido muchísimo de todas las presentaciones que se han dado. Y quisiera nada más como cierre presentar dos elementos que me parecen relevantes. No, el primero, los datos. Yo creo que los datos deberían de llamarnos por sí mismos a la reflexión. Cuando uno se pone a mirar que el 15.5% de las personas migrantes en el mundo provienen en América Latina, nos damos cuenta que hay alrededor de 43 millones de personas en América Latina que están migrando. Solo este dato, pensemos un momentito en qué significa 43 millones de personas que están en situación de migración en este momento en América Latina. Es un número considerable. ¿Cuántos países incluye una población de este tamaño? ¿Verdad? Es Chile 3 veces, por ejemplo. Es todo Centroamérica. Y esto lo recalco porque tiene que ver con la persona, el énfasis que tenemos que darle a la migración en el efecto que tiene en las personas y en las comunidades. Y lo que me preocupa a cierto punto es que estamos normalizando la migración irregular, insegura y no ordenada. Y eso podría ser un detonante peligroso de cómo realmente atendemos esta problemática. No podemos normalizar la migración irregular. No podemos normalizar la migración insegura. Y no podemos normalizar los abusos a los derechos humanos de las personas migrantes y en este caso en particular la mujer. Entonces ahí yo creo que esta guía es importante en ese contexto, en esa situación, porque nos viene a presentar como guía qué podemos hacer en forma concreta, cómo podemos fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales, pero más importante de los gobiernos subnacionales en los temas de planificación, por ejemplo, para entender bien cuáles son esas dinámicas migratorias que están afectando. Hay un tema que tiene que ver también con la exposición de las mujeres a situaciones de violencia basada en género.
Y la guía nos da herramientas. En el PNUD tenemos el proyecto regional Infosegura, donde también hay otro tipo de mecanismos para atender estos temas, y tenemos que reforzar esos controles y esas aplicaciones a el nivel de gobiernos subnacionales. Entonces, cuando uno lo piensa esto desde la perspectiva de la gobernabilidad, ¿verdad? De cómo los estados pueden establecer políticas públicas, yo creo que aquí Olga en su presentación presentaba el último slide, una perspectiva que es muy importante y que tenemos que entenderlo a dos niveles. El primero es el técnico, la respuesta del Estado, de las instituciones públicas a estas condiciones irregulares de migración que lamentablemente ponen a las mujeres en mayor riesgo y mayores situaciones de vulnerabilidad. Los temas de cohesión social, cómo se integran las poblaciones migrantes, cómo se integran las mujeres en actividades productivas en igualdad de condiciones que sus pares hombres, por decirlo de esta forma. Y yo creo que ahí la guía nos da herramientas importantes que se pueden comenzar a trabajar. Pero el otro nivel, desde el punto de vista de la gobernabilidad, es el cambio de las reglas del juego. Tenemos que cambiar la legislación, los marcos normativos a nivel nacional y a nivel subnacional, ¿verdad? Tenemos que, como lo decían, proveer la evidencia, el dato, el contexto y apoyar a los tomadores de decisiones a poder cambiar las reglas del juego que sean más inclusivas, que sean más equitativas y que le permitan a las mujeres migrantes en estas situaciones de vulnerabilidad satisfacer sus necesidades inmediatas, porque la migración llegó para quedarse. Estos flujos migratorios no son de corto tiempo, son de largo tiempo y están afectando comunidades. Así que hoy más que nunca yo creo que las mujeres migrantes requieren de estas respuestas acordes a sus necesidades, y es precisamente desde este espacio donde nosotros en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el acompañamiento por supuesto de la OIM y de la OIT, reiteramos nuestro compromiso de trabajo con las autoridades de la región. Con la OIT, por ejemplo, tenemos una estrategia regional de integración laboral de las personas migrantes también. Y así que ponemos a disposición esta herramienta y esperamos que sea de la mayor utilidad posible, y agradecerle también a los colegas en México, en El Salvador, que han presentado estas experiencias, y quedamos atentos a continuar apoyándolos para potenciar el vínculo entre migración y desarrollo. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Jairo, por tus palabras. Ahora vamos a escuchar a María. María, el piso es tuyo. Buenas, ¿cómo están? Gracias. Y muchas gracias a todos los panelistas de hoy. Muchas gracias quiero reconocer el liderazgo del PNUD, el liderazgo del equipo de género del PNUD, al liderazgo del Grupo de Gobernabilidad Democrática y el Grupo de Movilidad Humana, porque ellos han impulsado esta guía y nos han incluido y de una manera han hecho este esfuerzo interagencial, pero quiero reconocer y agradecer el liderazgo y la organización de este seminario. Yo me llevo, aprendido mucho, como dijo Jairo, de las presentaciones, y me llevo una sensación de la complejidad de la tarea que nos han presentado hoy. Una complejidad que tiene que ver con el hecho de que la respuesta tiene que ser, como estaban diciendo, a nivel de política pública, de cambiar la regulación, las instituciones del mercado de trabajo, las instituciones de migración, pero al mismo tiempo local, donde el policía tiene un rol y tenemos que llegar hasta esa persona que está atendiendo a las personas en movimiento, a los albergues. La complejidad de tener que trabajar a nivel nacional de políticas, a nivel subregional y local, hace el reto que tenemos enfrente complejo. También es complejo
la variedad del fenómeno migratorio. Tenemos que trabajar y hemos visto experiencias con personas que están emigrando, están en tránsito en caravanas, las personas que están entrando a nuestros países de América Latina, algunos con vocación de permanencia, otros con vocación temporera. Y son necesidades muy distintas. Y nos dieron ejemplos de trabajo que estamos haciendo para la integración económica de personas retornadas. Piensen en esa complejidad. Y en esa complejidad, las mujeres muchas veces son invisibles. Entonces, el reto que nos ha dado Joana de dar voz a las mujeres, de que participen, y en ese sentido, para mí también es importante el reto que tenemos con mejorar los sistemas de cuidado. O sea, una de las razones que las mujeres son invisibles son que especialmente las mujeres migrantes que no tienen otra red de apoyo están en sus hogares, tienen un peso muy grande del cuidado de sus familias que les impide y les limita sus alternativas laborales y de integración y de autonomía económica. Entonces, ¿cómo podemos visibilizar, dar voz, incluirla en la participación en esta gran variedad de intervención local y de todo tipo? Y me lleva entonces a varios llamados que han hecho los sistemas de cuidado. ¿Cómo podemos mejorar no solamente las oportunidades que tienen las mujeres para participar en los sistemas nacionales de cuidado, pero cómo podemos mejorar las condiciones de las mujeres cuidadoras migrantes? Me llevo el reto, agradezco el trabajo interagencial, trabajamos con OIM en Centroamérica, en Sudamérica. Yo creo que si podemos trabajar juntos, llegaremos más lejos para toda esta población. Yo siempre lo digo, soy bisnieta, nieta, hija, y este trabajo me ha llevado a ser migrante. Y así que lo llevo en el corazón. Y yo creo que podemos hacer algo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, María Arteta, especialista de género y no discriminación de la OIT, en la oficina para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. Me llevo tus palabras, esto que eres nieta, hija y también migrante. Todos en algún momento hemos sido o seremos migrantes, así que muy, muy agradecida con tus palabras. Y ahora le quiero dar la palabra al señor Nicola Graviano. Nicola, el piso es suyo. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Jairo y María también por esas palabras con tanta pasión y tanto entusiasmo para llevar a cabo un tema tan importante como el que hemos tratado esta mañana. Me ha parecido un taller muy exitoso y han surgido palabras muy importantes, algunas negativas, otras positivas. Hemos hablado de amenazas para derechos humanos, hemos hablado de violencia, de cambio climático, el COVID, hemos hablado de desafíos económicos, vulnerabilidad, abuso, discriminación, trata de personas, etc. Pero del otro lado, hemos hablado también de aspectos positivos como corresponsabilidad, innovación, participación, empoderamiento, medios de vida, sostenibilidad. Y estos son, digamos, los dos aspectos de la migración, que hace la migración un fenómeno que sí conlleva algunos riesgos, pero también conlleva importantes oportunidades para los migrantes y las migrantes en particular. Entonces, aquí el reto es cómo minimizar los aspectos potencialmente negativos de la migración y maximizar, sin embargo, los aspectos positivos de desarrollo para las migrantes, para las que migran, pero también para las comunidades de acogida y las comunidades de retorno, si hay un retorno. Y yo creo que aquí cabe destacar el hecho de que para hacer esto, para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, hay que tomar en cuenta el hecho de que no podemos tratar la migración con un enfoque de seguridad o únicamente con un enfoque de seguridad, sino que también tenemos que abordarlo con
un enfoque de derechos humanos y un enfoque de desarrollo por justamente el potencial que la migración tiene de llevar a cabo este desarrollo, de apoyar el desarrollo de personas y comunidades. Entonces, la guía que hemos lanzado hoy es una herramienta que nos apoya en este intento, ¿verdad? Y podríamos decir mucho, pero por cuestiones de tiempo me gustaría destacar dos elementos en particular, dos recomendaciones de la guía. La primera recomendación es propiciar la implementación de programas y proyectos de empleabilidad y emprendimiento que deben ser holísticos, multidimensionales, intersectoriales y que integren justamente las diferentes necesidades de las diferentes poblaciones que migran y en particular de las mujeres para disminuir los riesgos de violencia, de discriminación, de falta de participación y para fomentar procesos positivos como la regularización o la reintegración sostenible. La segunda recomendación, y esto ya ha sido mencionado por algunos participantes anteriormente, y es la importancia de los datos para que esta población tan importante no quede escondida, digamos, en las estadísticas y en nuestra acción. Ese es el Pacto Mundial para las Migraciones nos recuerda, es el objetivo 1, la importancia de los datos. Pero aquí es aún más importante cuando hablamos de mujeres que nuestros datos, nuestras estadísticas sean de verdad la base de nuestra acción para saber lo que hacemos, para aprender de nuestros errores y también de nuestras buenas prácticas. Entonces, para concluir, les invitamos a conocer, a consultar y sobre todo a utilizar la guía que hemos lanzado hoy para tener un mejor enfoque y para formular respuestas hacia las necesidades de las mujeres migrantes. Desde la OIM agradecemos mucho este espacio. Agradecemos la colaboración con el PNUD, la OIT y las organizaciones de la sociedad civil y esperamos que esto pueda ser un evento de muchos más que van a seguir para favorecer las condiciones de las poblaciones migrantes y las mujeres en particular. Ha sido un placer estar con todos ustedes esta mañana y una vez más, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Nicola, por tus palabras. Y bueno, quiero agradecer desde las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo interagencial del Sistema de Naciones Unidas para la creación y el ensamblaje de esta guía de planificación para mujeres migrantes y medios de vida. Agradecer a la PNUD por la invitación a moderar este espacio y quedar a la orden desde la sociedad civil para impulsar este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Saludos a todos, que tengan todos buenas tardes y buenos días.